de todos nuestros seres queridos, por la salud de Pablo Jair Rivera Reyes, también por la salud de nuestros seres queridos, de aquellas personas que nos han pedido alguna oración, como nosotros les hemos prometido orar por ellos. Seguimos pidiendo a Dios el regalo de la lluvia, el regalo del comunismo, el regalo de la paz y la justicia en nuestro país, en nuestro corazón. Para acercarnos con dignidad, pidamos con humildad perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. También en este inicio de mes confiamos a la Divina Providencia. En este día la Iglesia celebra a San Alfonso María de Ligorio, obispo y doctor de la Iglesia. Dios nuestro, que promueve siempre en tu Iglesia nuevos ejemplos de santidad, concédenos seguir de tal modo las huellas del admirable seno de las almas del obispo San Alfonso María de Ligorio, que también nosotros alcancemos con él la recompensa del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro de Éxodo. En aquellos días, Moisés tomó la tienda que había llamado en la reunión y la colocó a cierta distancia, fuera del campamento, de modo que todo el que deseaba consultar al Señor tenía que salir fuera del campamento. Cuando Moisés iba hacia la tienda, todo el pueblo se levantaba, se quedaba de pie a la entrada de sus tiendas y seguían con la vista a Moisés, hasta que entraba en la tienda de la reunión. Una vez que Moisés entraba en ella, la columna de nube bajaba y se detenía a la puerta. Mientras el Señor hablaba con Moisés, todo el pueblo, al ver la columna de nube detenida en la puerta de la tienda de la reunión, se levantaba y cada uno se postraba contra la entrada de su tienda.
La semilla es la palabra de Dios y el sembrador es Cristo. Todo aquel que lo encuentra vivirá para siempre. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús despidió a la multitud y se fue a su casa. Entonces se le acercaron sus discípulos y le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo. Jesús les contestó: el sembrador de la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. Las cizañas son los partidarios del demonio. El enemigo que la siembra es el demonio. El tiempo de la cosecha es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Y así como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para que la arranquen de su reino a todos los que inducen a otros al pecado y a todos los malvados, y los arrojen al horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. En la primera parte de esta meditación quisiera hablar sobre la palabra de Dios y unas palabras en el segundo momento, en este primer aniversario de nuestro hermano Everardo. Saber que la palabra de Dios es una palabra que no nos la tendremos que aprender como de memoria. Bueno, nos la tendremos que aprender pues, para vivirla o aplicarla, en eso sí. Pero no es decir, para poner una defensa entre aquello que oigo y aquello que me invita la misma palabra a escuchar. La cizaña que en ocasiones vamos viendo, esa mala hierba, cuando aquel sembrador va sembrando el trigo y dice: cuando los trabajadores están dormidos, el enemigo viene y coloca aquella semilla mala, la cizaña. Pero podríamos decir que en la actualidad podríamos estar dormidos o podríamos estar hasta despiertos. Y es esa semilla que el mal, de una manera, en ocasiones podríamos decir: no pasa nada, yo tengo todo bajo control, yo soy una persona de mucho criterio, y existe algunas espiritualidades que algunas personas, por la novedad, dejan de manera libre y consciente de que alguien vaya colocando esa semilla en su corazón que le hace daño. Y saber que la palabra de Dios siempre es el bien que nos invita a seguir cultivando. Es una semilla que tendremos que seguir cuidando, porque la mala semilla sale donde sea. Y cuando uno intenta cuidar una buena semilla, pues cuesta mucho trabajo. Y cuando la hierba sale sin que la rieguen, ni mucho menos, va creciendo. Y así también el mal.
el Papa San Juan Pablo II decía una frase: si estamos con la capacidad de descubrir y distinguir el blanco de lo negro, tendremos también la oportunidad de distinguir el bien del mal. Y cuando el bien y el mal nos va confundiendo, una persona confundida es mucho más fácil que confunda a los demás. Y necesitamos de hacer un alto. Hoy celebramos a San Alfonso María de Ligorio, uno de los grandes santos y doctores de la Iglesia. ¿Por qué la palabra doctor? Por su gran estudio y sus grandes escritos, que todo lo que han escrito todavía siguen respondiendo al hombre de hoy. Y vivió hace más de 500 años. Cómo aquello que escribió, los doctores de la Iglesia son personas con una profunda espiritualidad y mística, en el cual pudieron dar una respuesta a los desafíos de su vida y de su mundo, que en la actualidad también nosotros necesitamos responder. Pero ¿cómo vamos a responder si en ocasiones no dejamos ese momento de oración? ¿Cómo vamos a responder al hombre de hoy si no nos dejamos interpelar por la palabra de Dios y sumergirnos en ese amor, en esa bondad del amor de Dios? Ante momentos difíciles de la vida, existe la oportunidad de crecer. Mientras estamos viviendo en la monotonía, ahora sí no pasa nada. Pero si estás pasando por un momento de dolor, si estás pasando por un momento de tristeza, si estás pasando por un momento de soledad o de angustia, existe la posibilidad, es el momento propicio de acercarte a Dios y decirle: Señor, la tristeza me quiere abrazar, y si en una fecha llegó la tristeza, ponle fecha para que la presencia de Dios, la luz de Dios, levante tu corazón del suelo, levante tu corazón de la tristeza y comience a crecer esa buena semilla que el Señor ha puesto en tu corazón. Sentirnos necesitados de Dios en el dolor, en la tristeza, y decirle: Señor, te necesito, Señor, en ti confío. Es en esos momentos de prueba de la vida donde el ser humano deja la soberbia y con mucha humildad le pide al Señor que le dé su fuerza, que envíe al Espíritu Santo para caminar, para dirigir su corazón. El mismo Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, cuando vino aquel 8 de mayo de 1990, a los jóvenes les decía: jóvenes, ayuden a levantar al joven caído. Pero si alguien está tirado, ¿tiene la fuerza o la posibilidad de levantar a alguien que está caído? No. Necesitamos estar, ¿qué? De pie. Por eso las familias necesitan estar de pie. De pie, que significa con mucha fe, con mucha valentía, al amor de Dios, hacer el bien. Porque el pecado nos tumba, nos cae, nos debilita. La soberbia, por más que pensamos que somos fuertes, somos esos gigantes con pies de barro, que ante cualquier situación de debilidad caemos. Y hoy le decimos: Señor, quiero ser ese trigo, ese grano que has puesto en mi corazón. Quiero también colocar en los demás ese grano de trigo del bien, del perdón,
de la alegría, de la paz. No colocar en los demás ese grano de tristeza, no colocar en los demás ese grano de la desesperación, de el no se puede. Con la presencia de Dios, el Señor levanta nuestra vida. Pues hoy ofrecemos también esta celebración eucarística por nuestro hermano Everardo y le agradecemos el bien que nos fue dando, que Dios le dio y que todavía sigue continuando manifestándose. Nuestros seres queridos que mueren, sabemos que tienen una vida plena, mucho más plena que la cual nosotros vivimos. Nosotros no celebramos la muerte, celebramos la vida. Y cuando decimos, estamos celebrando un año que ha pasado a mejor vida, no es estamos celebrando un año de su muerte, no, ha pasado a mejor vida. Dios ha manifestado su infinito poder y su infinita bondad. Que nos ayude el Señor a descubrir sus caminos, a discernir aquello que ha querido, a seguir descubriendo que ante la tristeza y el dolor o aquellos proyectos que nuestro hermano tenía, ¿qué tanto nosotros los podremos realizar? Realizarlos en su nombre y realizarlos con la ayuda de Dios. Existen cosas que suceden, pero también existen cosas que yo hago que sucedan. Que el Señor ilumine nuestra vida, nos haga valientes y nos dé la paz en el corazón. Dale, Señor, el eterno descanso. Que descanse en paz el alma de los fieles difuntos por la misericordia de Dios. Descansen en paz. Unidos en el amor de Cristo, oremos, hermanos, por todos los aquí presentes. Responderemos, te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la Iglesia, para que nazca y se desarrolle en aquellos lugares donde aún no existe. Oremos al Señor. Por el mundo, para que las transformaciones que se producen en él sean para el bienestar de todos los hombres. Oremos al Señor. Por los enfermos incurables, para que no pierdan la esperanza de los bienes eternos. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nosotros aquí reunidos, para que el Espíritu Santo fortalezca nuestra fe y haga más delicado y atento nuestro amor. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que el Señor, que nos ha concedido llegar a esta noche, vele bondadosamente nuestro descanso. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los redentoristas, para que Dios les conceda imitar a San Alfonso María en su dedicación por anunciar que Jesús es el Salvador de los hombres. Oremos al Señor. Por el eterno descanso en el primer año del encuentro con Dios de nuestro hermano Everardo González, eterno descanso de Jesús y Balbina, de Benjamín Reyes, Salvador Reyes, Adolfo Sánchez, Andrés Martín, Fidel Núñez, Lorenza García, Rubén Muñoz. Por el eterno descanso de nuestros fieles difuntos, roguemos al Señor para que el Señor nos conceda el regalo de la lluvia, el regalo del nuevo obispo, el regalo de la paz, de la justicia, el regalo de la fe. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Inflama, Señor, bondadosamente nuestros corazones con el fuego celestial de tu Espíritu. Tú que concediste a San Alfonso María de Ligorio celebrar estos misterios y ofrecerse a sí mismo por medio de este santo sacrificio. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque de tal modo concedes a tu Iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de San Alfonso María de Ligorio, que lo fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa, la instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a los ángeles y santos, cantamos. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu Espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Cuando me veas cansado en mi camino por las penas y conflictos de mi vida, no permitas, Padre, que me declare vencido, y apiádate de mi alma dolorida. Cuando observes que mi fe se está apagando y veas que mi amor se debilita, recuérdame que para seguir caminando, mi espíritu Jesús te necesita,
Y si algún día mi esperanza viene a menos y ves que mi paciencia se termina, no dejes que la tristeza, las dudas y los miedos obstruyan la luz de tu espíritu que me ilumina. Amén. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro administrador apostólico, el obispo Jorge. Señor, no te olvides de las personas que amamos. Traemos a nuestra mente las personas que amamos. No te olvides de las personas que deberíamos de querer más, de aquellas personas que les tenemos algún resentimiento. Acuérdate, Señor, de los que has llamado a tu presencia. Y recíbeles con amor en tu casa. Y un día reúnenos cerca de ti con María la Virgen, Madre de Dios, con San José, San Pedro Esqueda y todos los santos, para cantar eternamente tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de confianza en el Señor, que nos ha sembrado la buena semilla y que con la oración, el sacrificio, el servicio a los más necesitados, seguimos cultivando, cuidando esa semilla. Por eso nos atrevemos a cantar. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy.
no tengas en cuenta nuestros pecados. Mira la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté en cada uno de ustedes. Como hermanos nos damos un saludo fuerte de paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. El cuerpo de Cristo.
Oremos. Dios nuestro, que quisiste que San Alfonso María de Ligorio fuera un fiel admirador y predicador de este gran misterio, concede a tus fieles participar con frecuencia en él y que al recibirlo te alaben constantemente. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Jesús, óyenos. Jesús, escúchanos. Dios Padre Celestial, Hijo Redentor del mundo, Espíritu Santo, Santísima Trinidad, providencia de Dios, digno de objeto de amor de los ángeles y de los hombres, ten piedad de nosotros. Providencia de Dios que gobiernas el mundo, providencia de Dios, esperanza de nuestra salvación, providencia de Dios, consuelo en nuestras almas, providencia de Dios, camino del cielo, providencia de Dios, nuestro guía en los peligros, providencia de Dios, dispensadora de gracias, providencia de Dios, tesoro inagotable de bienes, providencia de Dios que sostiene a los justos, providencia de Dios, esperanza de los pecadores, providencia de Dios, refugio de los extraviados, providencia de Dios, socorro en todas las necesidades, providencia de Dios, calma en la tempestad, providencia de Dios, descanso del corazón, providencia de Dios, asilo del afligido, providencia de Dios, remedio eficaz de nuestros males, providencia de Dios que alimentan a todos los que padecen hambre, providencia de Dios, fuente de refrigerio, providencia de Dios, apoyo del pobre, providencia de Dios, sostén de la viuda y del huérfano, providencia de Dios que iluminas nuestra vida, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. La divina providencia nos asista en cada instante y momento. La providencia de Dios nos asiste en cada instante y momento. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Dale, Señor, el eterno descanso. Que descanse en paz. Hay unas palabras para en este día, ante el primer aniversario de nuestro hermano Everardo. Hoy, martes 1 de agosto, en este templo de San Pedro Esqueda, en este día, en el primer aniversario luctuoso del señor Everardo, recordamos con profundo cariño y gratitud a un hombre ejemplar. Su partida dejó un vacío en nuestros corazones, pero también nos dejó un legado de trabajo duro, honradez y lealtad que nunca serán olvidados. El señor Everardo fue un pilar en su familia, un padre que brilló y brindó amor y sabiduría a sus hijos, un esposo que demostró el verdadero significado del compromiso y la ternura de un abuelo cariñoso que entregó plenamente a los nietos, un hermano que siempre veló por la protección y bienestar de sus seres queridos. Su vida estuvo llena de ejemplos de generosidad y bondad, dejando huellas imborrables por quienes tuvieron la fortuna de cruzarse en su camino. Hoy, en este día de la memoria que celebramos su vida y todo lo que representó y representa para cada uno de nosotros, aunque su ausencia se sienta,
Recordaremos sus risas, consejos sabios y el amor incondicional que nos brindó. Su legado vivirá a través de nosotros y cada vez que pensemos en él, encontraremos inspiración para ser mejores personas, para seguir sus pasos de virtud. Que en este día del primer aniversario luctuoso, podamos honrar su memoria recordando todo lo bueno que compartimos con él, agradeciendo el tiempo que tuvimos a su lado y manteniendo su vivo espíritu mediante nuestras acciones diarias. Descanse en paz el señor Everardo González Ramírez. Su recuerdo perdurará en nuestros corazones para siempre. Dale, Señor, el eterno descanso. Que descanse en paz. El Señor es nuestra fuerza, nos podemos ir en paz.